Bueno, si usted vino con alguna carga, alguna situación, alguna preocupación, déjesela al Señor aquí. Dios es bueno, Dios quiere llevar sus cargas. Voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias ahí en 2 Tesalonicenses. El tema que voy a estar tocando, hermanos, es tiempos de iniquidad en acción. Ya estamos viviendo tiempos muy difíciles, mucha iniquidad. Y el apóstol Pablo, aquí en esta epístola que le escribió a la iglesia de Tesalónica, en el verso 5, si son capítulo 2, 2 Tesalonicenses 2, en el verso 5 dice: no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. O sea, el apóstol Pablo les enseñaba, les decía esto. Y en el versículo 6, voy a seguir leyendo, dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y está hablando, por supuesto, del anticristo. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde aquellos años, aquellos tiempos, hace 2000 años, ya había iniquidad. Imagínense, hermano, hermana, si en aquellos años había iniquidad que jamás no se puede comparar a nuestros días, ¿cómo Dios verá todo esto? ¿Cómo Dios verá todo esto que está sucediendo? Toda la iniquidad, toda la perversidad en las redes sociales, en la televisión, en las películas, todo ese satanismo, todo eso que se ha desatado, desbocado. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, hermano, y todo eso nos muestra que Cristo viene muy pronto. Dice el verso 7, lo vuelvo a leer: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y creemos, hermanos, que para que se manifieste ese hombre de pecado, ese inicuo, el anticristo, la iglesia o el Espíritu Santo en la iglesia, o la iglesia y el Espíritu Santo están deteniendo, o por misericordia el Señor a la iglesia está deteniéndolo, no está permitiendo que se manifieste con toda maldad que vendrá. Imagínense si ahorita estamos viviendo tiempos tan perversos, tiempos tan inicuos, cómo se ha desatado la iniquidad. ¿Qué va a hacer cuando la iglesia sea quitada y que el anticristo tenga toda la libertad? Satanás en el anticristo, Satanás en ese ser humano, con toda la libertad, porque no va a haber nada que lo prive, nada que lo detenga. Dice la palabra de Dios: hasta que él a su vez sea quitado, versículo 7, del medio. Y entonces, versículo 8, dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, en el regreso de Cristo, en su segunda venida, dice que no lo va a matar, sin matarlo, que ya no va a vivir más, sino que lo va a quitar, lo va a lanzar al lago de fuego, dice, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Y luego en el versículo 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. O sea, es Satanás en él manifestándose con toda libertad, con todo poder. Ahorita, hermanos, el diablo no está con toda su libertad para obrar por nosotros, porque Dios tiene cuidado de nosotros, por la misericordia de Dios hacia nosotros, porque Dios nos protege. Pero el diablo quisiera destruirnos, hermano. Y si Dios se lo permitiera, lo puede hacer. Lo puede hacer, nos puede matar a todos. Nos puede despedazar. Pero Dios no le permite y Dios nos protege. Y porque Dios está con nosotros, por eso no lo puede hacer. Pero dice aquí en el versículo
9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo, note usted la palabra todo engaño de iniquidad, con toda la libertad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Y por qué se van a perder? Porque rechazan el amor de Dios para salvación. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es ese amor de la verdad? El amor de Cristo muriendo en la cruz del Calvario para perdón de los pecados de toda aquella persona que crea en Él, acepte el sacrificio de Cristo, porque sin Cristo nadie puede ser salvo. Sin Cristo nadie puede ser salvo. La única manera que las personas nos podemos salvar es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, versículo 10, vuelvo a leerlo, dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón, porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Personas que han escuchado el Evangelio, lo rechazan y más bien se burlan, blasfeman contra el Señor. Y estas personas, si no se arrepienten, llega el momento que Dios envía ese poder engañoso. Y vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento. Dios envía ese poder engañoso para que crean ellos que están bien y mueren en esa condición y se pierden. Vamos a ver. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí en su casa de oración. Vamos a orar, Señor, vamos a venir a tomar un tiempo para estar poniendo todas las necesidades de muchas personas, de la iglesia y de otras personas, Señor, por enfermedades, por diferentes necesidades, Señor, por protección. Y también, Señor, para darle gracias, muchas gracias, porque hasta aquí usted nos ha cuidado y nos ha guardado, Señor. Gracias por su grande misericordia, Señor. Gracias porque nos rescató de las garras de Satanás, nos ha traído a ser parte del cuerpo de Cristo y usted nos cuida, nos guarda de todo mal, Señor. Nos guarda del odio de Satanás, de todas las acechanzas, de todo lo que él quisiera hacer, Señor. Pero hasta aquí usted nos ha ayudado. Y le damos gracias, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el tema que quiero tocar es la iniquidad ya está en acción a través de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa de Satanás, muy poderosa del diablo. Las redes sociales, todo lo que se está moviendo ahí. Y el diablo está usando todo eso para implantar la iniquidad en las mentes de las personas, en los corazones de las personas, de una manera muy sutil en las mentes, para que la gente sea confundida, esté confundida y se acostumbre a ver esas cosas, y llega el momento que ya su corazón se endurece y le creen más a la mentira que a la verdad. El diablo se encarga de estar sembrando mentiras para que la gente no crea la verdad. Y desafortunadamente muchas veces, hermanos, las personas, aún personas que van a iglesias o cristianos, ven más lo que está en las redes sociales que lo que está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se está sembrando en ese corazón, en esa mente? Mentiras, para que no creamos a la verdad. Cuando vamos a la palabra de Dios, decimos, bueno, ¿y será cierto o no será cierto? Empiezan las dudas. Se siembra la perversión en las personas, mucha perversión, ¿cierto o no es cierto, hermano? Que las redes sociales están llenas de perversidad, las películas, programas de televisión y todas esas cosas son cosas que tienen perversidad. A veces no
No luego, luego se ve, pero de repente ahí hay algo perverso. Y todas esas cosas se está viendo, la corrupción, la injusticia, y sembrando falsas enseñanzas a través de las redes sociales. Y muchas de las personas, hermanos, se la pasan viendo o escuchando cosas de las redes sociales porque creen que es palabra de Dios, pero a veces, hermanos, es algo engañoso porque no saben discernir entre lo que es la verdad o la sana doctrina y lo que no es. Y están llenándose de todas esas cosas y desafortunadamente no saben si realmente están bien o están mal, no saben distinguir de lo que es la sana doctrina y la falsa. Porque en las redes sociales, hermanos, está lleno de pura basura. Claro, yo sé que hay predicadores buenos, pero son escasos. La mayoría, hermanos, son puras personas que hablan cosas encubiertamente con engaño y buscando sacar algún beneficio. Ahora, la música, las películas, los videos y aún supuestas iglesias de Cristo. ¿Cierto o no es cierto, hermano? Falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Las supuestas iglesias de Cristo o sectas religiosas. Al grado que poco a poco nos vamos acostumbrando y ya no nos escandalizamos, ya no, por ejemplo, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera del comportamiento. Y nos vamos acostumbrando, nos vamos aclimatando. Es como cuando usted entra a una casa donde huele mal. De repente que usted entra lo nota, pero ya cuando pasa un rato de estar ahí ya ni lo nota. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Amén. Y así es esto, hermanos. Así es esto. Ya nos acostumbramos a ver gente vestida de una manera pervertida y bueno, pues está bien. Y al rato nosotros también comenzamos a hacerlo si no tenemos cuidado y estamos pecando contra el Señor Jesucristo. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Estamos pecando porque pensamos que ya todo el mundo lo hace. Entonces no es pecado, porque si yo lo hago, entonces no es pecado. Pecado es pecado y va a ser pecado todo el tiempo hasta que este mundo termine. Todo aquello que está en desacuerdo con la palabra de Dios será pecado por siempre. Siempre será pecado. Entonces no porque todo el mundo lo hace y nosotros nos hemos acostumbrado a verlo y comenzamos a hacerlo, quiere decir que ya Dios dijo, está bien, eso ya no es pecado. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces nosotros tenemos que estar más atentos a la palabra de Dios porque el mundo está rodeado de iniquidad. Y estamos viviendo tiempos de iniquidad que ya está en acción y está en acción y está accionando y está al 100 ahorita. O 90 o 100, no sé, pero está en acción. Ahora, hermanos, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, por favor, hay unas hojitas más adelante. Vamos a ver el versículo 1. Dice el versículo 1, pero el Espíritu. ¿Cuál Espíritu, hermanos? ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dice claramente, o sea, no hay duda, claramente, que en los últimos tiempos, ¿en qué tiempos estamos, hermanos? En los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Salirse de la verdad, alejarse de la verdad y comenzar a creer mentiras o a enseñar mentiras o a vivir de acuerdo a las mentiras. Y luego dice, ¿por qué? Porque escuchan a espíritus engañadores. ¿Cómo se escuchan a los espíritus engañadores? A través de la música, a través de la televisión, a través de las películas, a través de las redes sociales o a través de falsos predicadores.
¿Cierto? ¿Estoy equivocado? ¿Verdad que sí es? La palabra de Dios dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, estar muy atentos, porque esto está sucediendo. Ya estamos viviendo en esos tiempos de iniquidad que ya está en acción y nos hemos acostumbrado a verlo. Y pensamos que porque todo el mundo lo está haciendo ya no es pecado. Pecado es pecado, lo vuelvo a repetir. Y pecado seguirá siendo pecado aquí y en China y hasta que este mundo termine. El Señor Jesucristo dijo, mi palabra nunca pasará. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es eterna. Y esta palabra es la que vamos a tener allá con el Señor. No estoy refiriéndome a la Biblia física, pero Cristo es la palabra. Y dice que en el día del trono blanco, cuando van a ser juzgados las personas que rechazaron el amor de la verdad, se van a abrir estos libros, se va a abrir una Biblia, no sé cómo será, pero se va a abrir la Biblia. Se abrieron los libros, dice. ¿Cuántos libros tiene esta Biblia? 66. Dice, se abrieron los libros. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿De la vida de quién? De cada una de esas personas que van a ser juzgados, porque van a ser juzgados de acuerdo a sus obras, porque rechazaron a aquel que podía salvarlos, perdonarlos de las obras malas. Gracias a Dios, porque tú y yo le hemos aceptado a Cristo y ya no vamos a ser juzgados por nuestras obras, porque estamos escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, estos demonios se hacen pasar por espíritus de verdad. Ellos presentan las doctrinas falsas como verdaderas. Se hacen pasar por espíritus de verdad y presentan las doctrinas falsas como verdaderas. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener conocimiento de la palabra. No que porque lo vamos a salvar por conocer la palabra de Dios, sino para tener el conocimiento, discernimiento, si lo que estás escuchando es verdad o es mentira. Pero a veces, hermanos, pasan años y años y no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces cualquier cosa que escuchan, que les digan, se la creen, porque no conocen la Biblia. ¿Sí? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué no la conocen? Pues no, por eso. ¿Sí? Hay que leerla para conocerla. Diariamente el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, doctrinas falsas como si fueran verdaderas. Ellos dicen creer en el Dios verdadero, pero la verdad no, porque si de verdad creyeran en el Dios verdadero, no anduvieran enseñando doctrinas falsas. Y si son espíritus engañadores, como nos dice aquí la palabra de Dios, espíritus, escuchando espíritus engañadores, pues jamás tienen un espíritu engañador. Y de una manera muy sutil introducen el engaño. Mire, muy sutil, hermanos, muy sutil. Introducen el engaño. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que estar atentos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que tenemos que estar atentos? Dice el Señor que estemos atentos a su palabra como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esta es la antorcha, hermanos. Esta es la antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Sí? Sin esto, hermanos, nos vamos como un barco sin timón, como un carro sin la dirección, como un avión sin piloto, nos descarriamos. Entonces, esas personas o esos espíritus introducen el engaño y ha llegado a ser parte de nuestra sociedad. Y así está el mundo, descarrilado, desembocado, yendo hacia el matadero. Cuidado que nosotros sigamos la corriente de este mundo. Hermanos, eso es muy importante. No sigas la corriente de este mundo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo. Amén. Seguir a Cristo. No la corriente de este mundo.
todo ese engaño de iniquidad ha venido a ser parte de nuestra sociedad y lo vamos aceptando poco a poco, de modo que no lo sentimos y ya todo eso está en acción. Quiero llevarlos a ver un ejemplo, hermanos, por favor, en Segunda de Crónicas, cómo trabaja Satanás. En el capítulo 18, vamos a ver el versículo 19. Si alguno de ustedes conoce la historia, muy bien, y si no, pues la puede leer, está en el capítulo 18. Después usted puede leer todo el capítulo, léalo despacio, escudriñelo para que sepa de qué se trata más profundamente. Pero aquí yo quiero solamente que veamos algo, cómo estos espíritus engañadores llegan delante del Señor y el Señor les permite y los envía para engañar al rey Acab. Dice el versículo 19, ¿estamos ahí, hermanos? Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel? O sea, Acab era un hombre duro de corazón, un hombre que no quería obedecer al Señor. El profeta que iba y le predicaba la verdad, dice, no me gusta como predica me predica mal, siempre me predica puras cosas negativas. Siempre está hablando cosas negativas, no me gusta como habla. Dice, para que suba y caiga en Ramón de Galad. O sea, el Señor está preguntando aquí, ¿quién le va a inducir? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y el Señor le pregunta, Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Ponga mucha atención en esto, porque eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. Y todo eso está preparando el camino del anticristo. Espíritu de mentira en la boca de todos esos falsos maestros que andan enseñando doctrinas falsas. ¿Sí lo estamos viendo con claridad, hermanos? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de no dejarnos llevar por cualquier viento de doctrina? Desafortunadamente, las personas a veces son como este rey Acab, no me gusta como predica no me gusta. No, pues siempre habla cosas negativas. A mí me gusta oír cosas bonitas, de prosperidad, que me hablen de amor, que me hablen que me soben el lomo, que me acaricien. Y no. Y luego si estoy gritando, ¿verdad? Entonces, dice, salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos, tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. ¿Y qué pasa? Pues este rey sale, se va a la guerra porque le creyó a los falsos profetas y lo matan ahí y muere. Porque él prefirió creerle a los falsos profetas. Al verdadero profeta no quiso creerle, que era Micaías. Entonces él se dejó llevar por el engaño. Y eso es lo que pasa hoy en nuestros días, los falsos maestros, los espíritus engañadores y que están hablando mentiras, cosas bonitas, cosas de prosperidad y todo eso, y la gente prefiere escuchar esas cosas. En lugar de escuchar la palabra de Dios, que la palabra de Dios ¿qué es lo que a lo que más se enfoca la palabra de Dios? A santificarnos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Y por qué la santificación para nosotros? Por nuestro bien. Porque si vivimos en armonía con la palabra de Dios y con Dios, ahí hay bendición. Y vivimos en paz, con tranquilidad. ¿Cierto? ¿Verdad que sí, hermanos? Tenemos paz, tenemos la bendición de Dios, tenemos la protección del Señor. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es mejor
que toda la prosperidad de este mundo, que todo el oro del mundo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esas son palabras poderosas de victoria, amén, preciosas. Pero Dios quiere que nos santifiquemos, que no estemos siguiendo la corriente de este mundo, y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Así que es bien importante. Ahora, todo eso, todos esos espíritus engañadores, hermano, es lo que está preparando el camino para el anticristo. Lo que está sucediendo, todo lo que usted está viendo, está preparando el camino del anticristo. Y dice la palabra de Dios que cuando no se ha manifestado, no sabemos quién es, pero dice que cuando se ha quitado algo del medio, no dice la iglesia, pero creemos que es la iglesia, cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada, entonces se va a manifestar ese hombre. Ahora, ¿qué nos quiere decir esto, hermano? Que la iglesia muy pronto va a ser quitada de la tierra. Muy pronto va a ser quitada de la tierra. Debemos de preocuparnos por los que, no preocuparnos, pero estar orando muy fuerte y sí tener misericordia de aquellas personas que nosotros sabemos que no están bien con el Señor. Familiares, sea quien sea. Orar mucho por ellos. Si tú estás preparado, si tú sabes seguramente de seguridad en tu corazón, de que si Cristo arrebata a la iglesia en este momento, estás listo o lista para irte con Él, ora por aquellos que tú sabes que no están listos. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Ahora tenemos que cada uno de nosotros en nuestro corazón, no lo que digo con mi boca, mi corazón, ¿qué siento en mi corazón? Estoy 100% seguro que si Cristo viene ahorita, me voy con Él. Eso es entre tú y Dios. Hay que estar seguro. Y si no estás seguro, asegúrate. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y Él se va a llevar aquellos que son de Él. No se lleva a alguien que no le pertenece. El que no le pertenece aquí se va a quedar y aquí va a ser algo terrible. ¿Qué es lo que el Señor nos recomienda? Que estemos predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a 2 Tesalonicenses una vez más. Vamos a leer algunos versículos ahí y luego vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Dice la palabra de Dios que cuando, si es la iglesia, creemos que es la iglesia lo que va a ser quitado, dice el versículo 8, 2 Tesalonicenses 2:8, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Dice, y entonces, o sea, después de que se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor va a matar, lo va a lanzar al lago de fuego, y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, o sea, Satanás en él, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Lo podemos ver en el rey Acab. Dios envió ese poder engañoso. Vayan a engañar a Acab, el rey. ¿Quién va a ir? Yo voy. ¿Cómo vas a hacerlo? Voy a hacer un espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Ese es el poder engañoso del cual el Señor habla aquí. Eso sucedía en el Antiguo Testamento y está sucediendo en nuestros días también. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Está sucediendo en nuestros días. Dice, por esto Dios les envía ese poder engañoso. Para que crean la mentira. O sea, y esas personas, hermanos, si usted lee más el pasaje, el contexto, ellos decían que hablaban en el nombre de Jehová. Así como hoy en día, estos predicadores falsos, mentirosos, se dicen ser cristianos, se dicen que hablan en el nombre de Cristo y todas esas cosas, pero tuercen la palabra, meten mentiras y la gente se las cree y hay engaño y lo sacan de la verdad
y se dejan llevar por emociones y todas esas cosas y dicen estar hablando en el nombre de Cristo, estos falsos maestros, lea capítulo 18, ahí lo que leímos, todo el capítulo. Lea Jeremías capítulo 28, también ahí se ve que esos falsos profetas decían hablar en el nombre de Jehová y la gente les creía y eran falsos profetas. ¿Y cómo sabemos que eran falsos? Porque la Biblia nos lo dice. Ahí está todo. Ahora dice, versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Así como Acab murió, fue condenado, rechazó el verdadero profeta de Dios, no quiso creer, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué debemos de hacer nosotros? 1 Timoteo capítulo 4, perdón, 2 Timoteo, dice la palabra de Dios aquí, en 2 Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros con espíritus engañadores, conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a toda la basura. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobre el evangelista, cumple tu ministerio. Que Dios nos ayude, hermanos. Padre, estamos